Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a intentar acercarnos al libro de Esdras dentro de la historia cronista. Dentro de la historia cronista, esta unidad literaria que se compone de primera y segunda de crónicas, Esdras y Nehemías, pues vamos a comenzar a ver este libro de Esdras. Vamos a intentar el día de hoy desmenuzar un poquito el libro de Esdras, pero en el contexto de todo este conjunto. Hemos visto ya en los videos anteriores, primera y segunda de Crónicas, la visión que tiene el autor cronista y cómo va de la mano de estos dos libros que siguen, de Esdras y Nehemías, que van a servir como de testimonio, de conjunto, de lo que realmente está sucediendo en la etapa del regreso del destierro. Vamos a tener estos dos libros de Esdras y Nehemías como en un periodo que nos va a narrar de la restauración de Israel, la instauración del pueblo judío como tal, la restauración del templo. En esta época, desde que regresan del destierro de Babilonia, 530 más o menos en adelante, 538, hasta el año posiblemente 398, algo así. Entonces, pues estamos hablando un periodo casi de 2 siglos, en donde desde el punto de vista bíblico tenemos estos dos testimonios importantes, que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que nos van a narrar este periodo. Anteriormente, cuando vimos Crónicas 1 y 2, estuvimos viendo que eh, pues que se había terminado de escribir en esta etapa del retorno del destierro, pero estuvimos haciendo como una recapitulación de toda la historia del pueblo de Israel, desde el rey David hasta el presente, ¿no? Hasta cuando regresan. Entonces, toda la historia cronista o crónicas 1 y 2 es una relectura de la historia, pero a la luz de los acontecimientos que están viviendo ellos, de la problemática que están viviendo ellos. Ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es la situación que están viviendo? Pues ya es lo que vamos a ver directamente en estos libros de Esdras y Nehemías. Digamos que siempre que estudiamos la Biblia tenemos que tener siempre presente cuándo se pone por escrito y de cuándo nos está hablando. Entonces, todo lo que estuvimos viendo en primera y segunda de Crónicas, había una distancia grande, ¿no? De cuándo se ponía por escrito, posiblemente en el año 500, 400 más o menos, pero a lo mejor estaba hablando del rey David, que fue en el año 1000, y luego ya la división del reino, el destierro, etcétera, ¿no? Entonces estaban haciendo o hablando o escribiendo acerca de acontecimientos que habían sucedido varios siglos atrás, ¿no? Y ahora ya como que se empiezan a juntar o tenemos estos textos que nos empiezan a hablar más del presente, de cuando se empieza, o más bien de cuando se pone por escrito. Digamos que ahí ya no hay una separación de siglos, no es un libro tan histórico en el sentido de que habla muy, muy del pasado, sino ya está hablando más de la problemática y las situaciones que están viviendo en el presente. ¿Quién se considera que es Esdras? A Esdras, bueno, el libro que lleva su nombre, este personaje, Esdras, es un escriba responsable de los asuntos judíos en la corte de Persia. Entonces trabajaba para los persas y fue enviado eh, para renovar la comunidad judía, para poner orden, y desde estas perspectivas reformadoras hay que entender la síntesis histórica. Entonces era un escriba, ¿no? Estaba versado, era una persona muy instruida, eh, y fue enviado pues desde, desde el destierro para poner o para instituir, hacer la renovación, sobre todo más en el ámbito religioso, poner orden en el templo y todo lo que eso requería, una renovación moral dentro del pueblo de Israel y y a
Y a Nehemías, como que se le va a encargar un poquito más, que es el libro siguiente. A Nehemías se le va a encomendar un poquito más la organización civil, la organización de la sociedad, de la, pues sí, de la parte civil, más que de la parte religiosa. Bueno, eso es lo que tenemos un poquito, ese es un poquito de lo que es el libro de Esdras y vamos a ver entonces cuál va a ser su problemática, con qué se va a encontrar al momento de llegar a Jerusalén, cuál va a ser la situación y el contexto histórico. Ok, vamos a ver la primera parte del libro de Esdras, que es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, y habla de la restauración del altar y del templo. El nuevo éxodo y la reconstrucción de la identidad tras el destierro basado. Bueno, entonces, nos vamos a encontrar con un decreto. Ustedes cuando lean este texto, o si ya lo leyeron, vamos a encontrar un decreto de Ciro, ¿no? A Ciro, desde el punto de vista bíblico, se le conoce como el ungido, porque resulta ser un enviado, un instrumento de Dios para que pudiera ser liberado el pueblo de Israel en Babilonia. Entonces dice Esdras 1:1, el Señor movió el corazón de Ciro, rey de Persia, ¿no? Entonces Ciro va a ser, aunque es un rey extranjero, rey de Persia, hay que entender el contexto. Entonces Persia empieza a dominar el escenario mundial de esa época y llega a conquistar Babilonia. Eso permite que eh, los que estaban desterrados en Babilonia puedan regresar a través del edicto de Ciro. Quienes quieran regresar a Jerusalén, pues lo van a poder hacer. ¿Cuál es el trasfondo, la realidad? Bueno, pues que la política expansionista de los persas no les gustaba que las personas estuvieran obligadas y esclavizadas en otros países, mejor preferían que cada quien viviera en donde quisiera vivir y mejor tenían otro tipo de políticas como el cobro de impuestos, tributo, etcétera. Pero entonces a través de Ciro, sin embargo, en el contexto, pues Ciro es visto como un instrumento de Dios que Dios envía para que el pueblo pueda ser liberado. Entonces nos habla aquí en Esdras 1:1 acerca de este edicto de Ciro. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, la caída de Babilonia y ascenso del imperio persa y el fin del destierro y política de tolerancia religiosa, ¿no? O sea, también pues, a los persas no les importaba mucho la religión que practicara cada quien. Desde el punto de vista teológico, la historia no es un conjunto de fechas al azar, sino que Ciro actúa como un instrumento de la providencia para cumplir las promesas divinas, ¿no? Es un enviado por Dios para que se cumplieran las promesas de Dios. Bueno, entonces tenemos aquí este mapita, tenemos acá Babilonia entre el Tigris y el Éufrates. Eh, Aquí tenemos este palacio y bueno, pues tenemos aquí la creciente fértil, que era más o menos la ruta que siguió Abraham desde Ur de los Caldeos, pero era muy cercano aquí a Babilonia, ¿no? Bueno, pues de hecho la palabra caldeo era una palabra anacrónica a la época de Abraham, eso ya fue posterior. Pero bueno, vemos aquí la ruta del regreso de Babilonia a Jerusalén. Normalmente en esta ruta, que se le llama la creciente fértil porque tiene una forma de media luna, pues era donde estaban las ciudades más desarrolladas y aparte era donde había más riego, más cultivo, pues más desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, es la ruta que van a regresar. Para Esdras va a ser como un nuevo éxodo, así como el primer éxodo que venían de Egipto, de acá por el Mar Rojo. Ahora va a ser un nuevo éxodo de Babilonia en su regreso a Jerusalén. Va a ser en etapas, por caravanas, poco a poco. No es que en un día salieron todos. Algunos se quedaron en Babilonia, a lo mejor ya tenían buenos puestos, estaban colocados bien y no necesariamente todos, o ya se habían casado con personas ahí de Babilonia, entonces algunos se quedaron allá y otros fueron regresando, pero
pues el regreso fue poco a poco, no fue en una sola, en una sola caravana, sino que fueron pues posiblemente varias oleadas de personas que iban regresando a Jerusalén. Aparte, la situación económica en Jerusalén no era muy buena y no había mucha seguridad, había rapiña, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a los edictos de Ciro, este, les devolvieron lo que les habían quitado de Babilonia, pues los utensilios de oro, ¿no? Que estaban en el templo, eh, que permanecían en poder de los babilonios, les fueron devueltos para que los regresaran, de acuerdo a Esdras. ¿Cuál es la crisis? ¿Cuál es el problema que encuentran? Bueno, pues es una crisis de identidad. Realmente quiénes son, ¿no? Perdieron un poco de identidad de quiénes eran, por qué habían estado allá y ahora que regresaban, pues es como una crisis de identidad y están en un imperio pues más plural. ¿Cómo lo solucionan? Bueno, pues ya lo habíamos visto también en Primera de Crónicas con genealogías, ¿no? Las genealogías como que le dan fuerza al relato para decir quiénes somos, ¿no? Es como una manera de reafirmar la identidad por linaje, por tribus, etcétera. Y pues al sacerdocio le da como cierta legitimidad de acuerdo a su pureza genealógica, de acuerdo a las tribus que correspondían, que pertenecían al sacerdocio. Entonces, bueno, tenemos el decreto de Ciro, tenemos listas de los que regresan, de los repatriados, y vamos a ver quiénes van a construir el altar y el templo. Vamos a recapitular la lista de los repatriados, de los que ya llegaron, y la construcción de la comunidad por la ley. La ley va a tomar ahora un papel importante, el templo y después la ley, ¿no? Van a reconstruir las murallas para defenderse, tener un poco más de seguridad. Y van a celebrar la ley y la dedicación de las murallas, ¿no? Van a empezar a tener sus propias celebraciones. La primera prioridad que va a tener este Esdras es reconstruir el altar, aunque todavía no estaba construido el templo, pero para él lo importante era reconstruir el altar para que se empezaran a hacer los sacrificios y pues pudieran empezar a tener sus primeras fiestas. La primera que van a tener es la fiesta de las tiendas o los tabernáculos, recordando la protección de Dios en el desierto, ¿no? Eso era lo que recordaban, que en esta fiesta de las tiendas era una fiesta muy grande y se subían a sus techos y ponían unas tiendas de campaña para recordar el tiempo que pasaron en el desierto. Entonces, el principio teológico es antes que el edificio o la seguridad se restablece el culto, ¿no? Es decir, antes de que terminen de reconstruir el templo o antes de que tapen los hoyos en las murallas, van a tratar este, van a tratar de ofrecer el sacrificio para que Dios los pueda proteger, ¿no? Siempre, este, bueno, pues es como esta cultura del sacrificio de ofrecer un animal, ofrecerle algo a Dios y pedirle algo a cambio, ¿no? Pues antes de reconstruir el templo y reconstruir las murallas, primero reconstruir el altar para que puedan ofrecer los sacrificios, para que Dios los ayude en el resto de las tareas. Bueno, tenemos aquí la paradoja de los cimientos, tienen alegría y llanto, ¿no? Los jóvenes están contentos, gritan de alegría, ven con esperanza el futuro y celebran el comienzo. Bueno, pues a lo mejor a ellos no les tocó ver cómo era Jerusalén antes de, acuérdense que posiblemente pasaron unos 50 años en el destierro, posiblemente ya era otra generación o seguramente de acuerdo al tiempo que vivían. Entonces los jóvenes que regresan pues no habían conocido el templo y lo ven con esperanza. Por el contrario, los ancianos lloran, recuerdan el templo de Salomón, sienten dolor de la comparación, ¿no? Lloran por ver
las ruinas y lo ven con más tristeza que con alegría, ¿no? Bueno, la oposición tenemos entonces el conflicto con el pueblo de la tierra. El libro de Esdras nos narra y nos relata este, nos narra y nos relata una oposición que se va a encontrar. ¿Y cuál va a ser la oposición? La oposición va a ser de los samaritanos y oficiales locales. Como que a los samaritanos, que eran un pueblo vecino, no les gusta que se empiecen a reorganizar y entonces pues empiezan a mandar cartas a Persia para que detengan la obra y la obra se detiene por casi 15 años, ¿no? Pues hay cierta resistencia de parte de los samaritanos que no les agrada la idea de que empiecen a restablecer el templo, a tapar las murallas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí las citas. Y los samaritanos al principio como que querían ayudar en la reconstrucción, pero Zorobabel, que era como el administrador, rechaza la ayuda de los samaritanos porque tenía recelo, ¿no? De que en lugar de ayudar estuvieran ahí como de espías o fueran pues no sé, en lugar de ayudar, nomás a sabotear el proyecto. Y bueno, pues hay cuestiones políticas de que si se quejaban, que si querían, que si mandan al rey unas cartas y luego después acá Esdras y los judíos empiezan a mandar otras cartas para que les permitan continuar con la obra, etcétera, ¿no? La idea. El chiste es que por 15 años queda detenida la obra y pues encontramos aquí el primer rechazo, ¿no? El primer rechazo es de los samaritanos. De acuerdo a la versión del libro de Esdras, sin embargo, ya en esa época teníamos a los profetas posexílicos, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, de la misma época, que no hablan tanto de la oposición de los samaritanos, sino que más bien hablan de la oposición de la misma comunidad, ¿no? El profeta Ageo es bien clarito, como que dice, a ver, ustedes ya están reconstruyendo sus casas, ya están reconstruyendo sus campos, están reconstruyendo todo lo que les conviene, pero las cosas del Señor al templo no le han reconstruido nada, ¿no? Y entonces el profeta Ageo muy claramente les echa en cara eso, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ¿qué es lo más importante? ¿Reconstruir el templo o reconstruir lo que ustedes humanamente consideran que es más, o económicamente consideran que es más importante? Pero les echa en cara sobre todo pues la falta de confianza en Dios. Si ellos quieren hacer las cosas con sus propias fuerzas, pues realmente no necesitaban reconstruir el templo les iba a consumir recursos, les iba a consumir este, pues dinero, ¿no? Para levantar el templo y personal. Y entonces decían, no, pues mejor queremos reconstruir nuestros campos, reconstruir la economía para después, pero seguían pasando los años y ya seguían sin reconstruir el templo, ¿no? Entonces ahí hay como una doble resistencia, una doble visión, de acuerdo al profeta Ageo y el profeta Zacarías, que denuncian como un alejamiento de parte de Dios, como un alejamiento de confiar en las promesas de Dios o de confiar en Dios. Toda esta reconstrucción es un proyecto que debe ser visto a la luz de Dios, no a la luz de sus propias fuerzas. Entonces, cuando se quieren hacer las cosas a sus propias fuerzas, pues se olvidan de Dios. Y este proyecto debe de incluir a Dios y la manera de incluir a Dios, de acuerdo a Esdras, pues es construyendo primero el altar y luego después reconstruyendo el templo y luego las murallas, etcétera, ¿no? Para poder hacer todo este proyecto que no es de ellos, sino que viene de Dios. Bueno, hay algunas fuentes y composición, eh, algunos extractos, algunos pedacitos están escritos en arameo, todo lo demás está escrito en hebreo. Aquí vienen las citas de qué es lo que se escribió en arameo.
Algunas cartas oficiales, algún memorándum se escribió en arameo en lugar de en hebreo. Bueno, después ya nos narra un poquito cómo dedican el segundo templo o el tercero, ya no se sabe exactamente si es el primero, el segundo o el tercero. Bueno, se supone que el de Salomón fue el primero y este posiblemente fue el segundo templo y en la época de Jesús estamos hablando del tercer templo. Entonces aquí habla el año en el que terminan más o menos la reconstrucción, nos habla todo el trabajo que se llevó a la reconstrucción y bueno, pues celebran eh, una Pascua y hay sacrificios y alegría en la instalación y instalan el sacerdocio según de acuerdo a la ley, ¿no? Jerusalén recupera su corazón, aunque bajo dominio persa. Israel consolida su identidad como reino sacerdotal, ¿no? Entonces tenemos el templo ya restituido y la esencia de Israel también, ¿no? Va a girar en torno al templo y el altar, si se fijan, está acá fuera del templo normalmente, donde se ofrecen los sacrificios. Entonces, de alguna manera, no solamente es tener puesta su confianza en Dios, sino que el volver al pasado, el volver al sacerdocio, la liturgia, al culto, todo eso les hace recobrar su identidad como pueblo. El clima es litúrgico en el libro de Esdras es la purificación de los sacerdotes y la separación de la impureza de las gentes. Bueno, tenemos entonces aquí los capítulos, más o menos, qué es lo que van hablando. El capítulo 1 al 2 habla del decreto y el retorno. El capítulo 3 habla del altar y los cimientos. Luego el 4, el conflicto con la oposición de los samaritanos. Luego el 5 y el 6, la resolución de cómo obtienen otra vez el permiso para seguir construyendo. Y la conclusión, pues ya en el capítulo 6 termina con la dedicación del templo y la celebración de la Pascua. ¿Cuál es la síntesis teológica? Es que Dios actúa en la historia, ¿no? En medio de todos los problemas, Dios actúa en la historia. Dios es un Dios que se hace presente en medio de la historia y esto lo tiene bien claro el pueblo de Israel. Dios se hace presente con su pueblo, Dios se hace presente con Abraham, Isaac, Jacob. Dios irrumpe en la historia y se manifiesta. Dios se hace presente en la historia. No es un Dios que solamente está en el cielo, no es un Dios ajeno, sino que se hace presente en la historia. En la revelación, Dios irrumpe en la historia y se hace presente en la historia del mundo y en nuestra propia historia. Entonces tenemos la soberanía divina, Dios usa poderes seculares como Persia, los utiliza como instrumentos para cumplir su plan salvífico. La centralidad del culto, si se fijan aquí dentro del templo, una parte importante era el altar para que se volviera a realizar los sacrificios. Y la identidad judía se sostiene en el templo y la Torá, no en la independencia política. En esta etapa no van a tener independencia política y no aspiran a tenerla, ¿no? El imperio persa era muy fuerte y poderoso y ellos apenas eran un pequeño pueblito. Entonces, no le apuestan a tener una independencia política, pero sí una independencia religiosa, una teocracia, un pueblo que se rige de acuerdo, de acuerdo a Dios, de acuerdo a su culto, de acuerdo a su religión. Y el retorno es una nueva oportunidad de gracia en continuidad con la tradición. El nuevo éxodo es una nueva oportunidad de regresar, de purificarse, de ver realmente quiénes son como pueblo. Bueno, con el templo en pie, el corazón de Israel vuelve a latir, pero un edificio no basta. Hace falta instituir al pueblo y proteger la ciudad. Eso lo vamos a ver en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. La historia no es un conjunto de fechas, sino un rastro de la presencia de Dios. Dios va dejando su rastro, no solamente que se hizo presente con los patriarcas, sino que Dios va caminando con su pueblo y se sigue haciendo presente en medio de su pueblo. Bueno, en la sesión 8, Esdras y la restauración del pueblo. Vamos a ver aquí entonces, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, este pasaje en donde, bueno, ya reconstruyeron el templo, ahora falta reconstruir
el corazón, ¿no? Reconstruir a las personas, reconstruir al pueblo, llevar a cabo una renovación moral de, pues, del pueblo, ¿no? Del pueblo de Judá, del judaísmo. Entonces aquí tenemos otras fechas. Tenemos aquí tentativamente, posiblemente el 515, la dedicación del templo, hasta el año 458, en el que se considera que pudo haber llegado Esdras como un enviado desde, desde Babilonia, desde Persia, y entonces hay un silencio aquí de 60 años, en donde el templo de Jerusalén ya ha sido reconstruido y dedicado, y ya han pasado 60 años, es un tiempo oscuro del que solo tenemos testigos como Malaquías, ¿no? El profeta Malaquías en esta época. ¿Cuál es el problema? Que bueno, ya está el templo, pero está solamente como un cascarón externo, pero la vida interna, obediencia e identidad se desmorona. El pueblo tiene altar, pero no tiene instrucción, ¿no? Es como si tienen un templo muy bonito, pero la gente no va a misa, la gente no hace oración, la gente no se acerca a Dios, ¿no? Entonces, pues sí, muy bonito el templo, pero falta conversión de parte del pueblo. Ese es el problema. Entonces tenemos una identidad y legitimidad. Tenemos a Esdras, que también se le conoce, también se le puede considerar como un sacerdote del linaje de Aarón. Tiene eh, el linaje, de donde su linaje sacerdotal, de familia sacerdotal. Y también escriba, ¿no? Que también es experto en la ley del Dios del cielo, que le da también cierta legitimidad intelectual, ¿no? Es un erudito, es un sabio y entendido, como decían en la época de Jesús. Es una persona de culto que puede, pues, poner orden, ¿no? En lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es la triple actitud de Esdras en el capítulo 7 y 10? Estudiar la ley, buscar la ley con el corazón. Él era un estudioso de la ley, un escriba, ¿no? Él sabía y conocía perfectamente la ley. Sabía que se tenía que estudiar y buscar desde el corazón para poder vivir y practicar eso que conocían acá en la ley, lo tenían que practicar, y algunos de ellos pues tenían el oficio de enseñar, instruir al pueblo en el estatuto, ¿no? Estos escribas eran expertos en interpretar la ley y ellos podían dar una interpretación más adecuada y más atinada de acuerdo a lo que, bueno, a lo que realmente está escrito, y podían dar una instrucción basado en una interpretación, pero no de cualquier persona, sino una persona eh, con muchos estudios. Bueno, tenemos entonces el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, ven la mano de Dios en la política imperial. Entonces tenemos como el rey Artajerjes primero autoriza el nuevo éxodo cuando salen. El texto subraya que el rey actúa porque la mano de Dios estaba sobre Esdras, no por la cuestión política, sino más bien por una cuestión divina. ¿Cuál es la misión? Imponer la ley de Yahvé como la ley vinculante en la región de Judá. Y el recurso, el rey otorga plata, oro y autoridad para magistrados, validando la identidad judía desde la corte imperial, ¿no? Vemos en estos decretos cómo no solamente que les da permiso que regresen, sino les regresa estos artefactos que habían robado del templo, de los palacios, les da recursos para que puedan ellos reconstruir su templo, reconstruir su identidad. ¿Cuál es el conflicto o el problema? Bueno, pues tienen que regresar desde Babilonia, pero imagínense viajar en el desierto con una caravana con camellos, pero sin escolta militar, con muchos artefactos de oro. Y Esdras no quiere pedir soldados al rey, confía más en Dios que los va a proteger en esa caravana de regreso. Ayuno y oración y entrega de los tesoros a los sacerdotes. La seguridad del pueblo no reside en las armas, sino en la dependencia radical de Dios.
Muy bien. Entonces ya llega Esdras al pueblo y se encuentra con dos extremos, ¿no? Se encuentra con el remanente fiel y se encuentra con una mezcla de poblaciones con prácticas paganas. Entonces se encuentra este, como dos extremos. ¿Cuál va a ser cuál es la semilla santa o el remanente fiel? Cuando estudiamos los profetas es un tema recurrente, el resto fiel. Habla de ese pequeño resto del pueblo de Israel que es fiel a los mandamientos, que sigue en esa fidelidad con Dios, sigue en un estado de oración, sigue practicando, bueno, pues fielmente su religión. Y a pesar de los desatinos a veces de las élites religiosas y políticas, ese remanente fiel es ese resto, ese pequeño pueblo, un porcentaje del pueblo que es fiel, fiel, fiel a Dios, que independientemente de la corrupción que se puede dar arriba, ese permanece fiel. Entonces Esdras encuentra esa semillita santa, ese remanente fiel con el que puede brotar este pueblo, ¿no? Grande, renacer este pueblo. Pero por otro lado se encuentra también a los pueblos de la tierra que son poblaciones con prácticas paganas. Eh, Se encuentra ya una mezcla muy grande, muchas familias que se han casado pues con tribus extranjeras y dioses extranjeros, ¿no? Entonces, no sabe, Esdras no entiende cómo resolver esta situación porque pues existe el riesgo de que los dioses extranjeros absorban, ¿no? A este remanente fiel. Entonces no encuentra un problema muy grave. No es tanto la raza, sino la fidelidad religiosa, ¿no? El problema no es que se casaran con otras eh, naciones, o sea, no es de raza, de sangre, sino de que esas otras culturas pues también tienen otra religión y ese es el riesgo, ¿no? De que si están casados con otros, que sus familias y sus hijos empiecen a darle culto a otros dioses o ellos mismos, ¿no? Se pueden ir desviando. Entonces el problema, el pueblo de Israel no se ha separado de los pueblos de las tierras, así los llama, y el peligro es la asimilación, amenazaba con disolver la fe judía para siempre, ¿no? Si se asimilaban esos poquitos que estaban ahí en el remanente fiel, si se asimilaban a, a los pueblos de la tierra, pues corrían el riesgo de desaparecer como pueblo-nación. Y entonces, en términos de pureza e impureza religiosa, se discuten en la época. Teología de la separación y por qué tal escándalo. Ah, sin rey y sin independencia política, la única muralla que le queda a Israel es su identidad religiosa, la ley y su familia. Y la semilla santa, basada en Isaías, la continuidad de la promesa divina depende de un linaje que no se diluya en la idolatría. No se trata de racismo, sino de supervivencia espiritual. El matrimonio mixto implicaba la entrada de dioses extranjeros al hogar judío. Y es todo un tema, ¿no? El matrimonio mixto que existe en nuestra Iglesia Católica. Ustedes saben que sí hay, la Iglesia Católica incluso permite matrimonios mixtos, siempre y cuando los papás se comprometan a educar a los hijos en la fe cristiana católica. Pero en esa época, pues no había esos matrimonios mixtos, o más bien los matrimonios mixtos, no había esas reglas, y entonces el riesgo, pues era que ya sea que quien se casaba o los hijos, pues más bien continuaran adorando a otros dioses, no al Dios de Israel. Entonces, la teología del duelo, ¿qué es lo que hace Esdras? Rasga su vestido, se arranca los cabellos y se sienta atónico, ¿no? Atónito. Se siente desesperado Esdras, no sabe qué hacer, tiene un problema muy, muy grave. Y es que los poquitos que están ahí en Israel, pues se están mezclando, se están casando con las tribus cananeas,
o los que regresan ya regresan mezclados, o los que están ahí se mezclan, total que ya es una mezcolanza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el significado? Él no actúa con violencia inmediata, primero se identifica con el pecado y el efecto de su dolor público actúa como un sermón visual que conmueve a la comunidad, ¿no? Entonces rasga las vestiduras y se pone delante de todo el pueblo, ¿no? Y el pueblo pues se conmueve y él confiesa pues, su incapacidad, no saber cómo resolver el problema. Dice, Dios mío, estoy confuso, nuestros delitos han crecido. Esdras se incluye en el pecado del pueblo. Y Dios ha dejado un resto y una estaca en su lugar santo. Reconoce que el castigo actual es menor de lo que merecen sus culpas. Entonces es un mea culpa, ¿no? Como pueblo, como nación, decir, bueno, pues todos los pecados que han cometido y ahora no solamente los pecados que han cometido, sino que ahora pues la mezcla que tienen entre razas, culturas, religiones. ¿Cuál es la escena? Entonces tenemos una respuesta comunitaria en Esdras 10, que tenemos la escena, una multitud que tiembla en la plaza bajo una lluvia torrencial. Entonces está Esdras, viene la lluvia, todos se quedan ahí, pero Esdras había rasgado sus vestiduras y la tristeza de Esdras provoca el arrepentimiento del pueblo, ¿no? O sea, él simplemente se muestra con mucha tristeza y eso provoca un arrepentimiento sincero de parte del pueblo y Secanías propone la alianza. Propone una nueva alianza, propone que restauren esta nueva alianza y para restablecer esta nueva alianza propone una medida pues bastante extrema, ¿no? Despedir a las mujeres extranjeras. Así dice, ¿no? Despedir a las mujeres extranjeras. No fue un linchamiento, sino un proceso judicial organizado por cabezas y por familia, ¿no? Entonces ellos mismos le proponen a Esdras separarse y despedir a las mujeres extranjeras, que desde el punto de vista humano debió de haber sido muy doloroso, ¿no? Cómo expulsar a las esposas, a las mujeres, y nomás habla de las esposas, ¿verdad? No habla de los esposos, nomás habla de las mujeres. Y aquí pues el tema es una medida radical, pero ellos lo consideran para la supervivencia de su pueblo, ¿no? Ellos consideran que si no expulsan a las mujeres extranjeras, el pueblo no va a poder sobrevivir como tal, sino que va a dejar de ser ese pueblo, ¿no? Y aquí, bueno, pues podemos ver pues varios temas, ¿no? Que pueden surgir de como de la conservación del pueblo, que Esdras toma este tipo de medidas. Sin embargo, en esa misma época, el libro de Ruth y Jonás hablan más del universalismo, ¿no? De abrirse a todas las naciones. Como que tenemos aquí eh, estas dos visiones opuestas, el nacionalismo y el universalismo. El nacionalismo, como el profeta Nahum, habla de perseverar el pueblo, de salvar únicamente al pueblo, sin importar las otras naciones. Sin embargo, había también dentro del judaísmo estas ideas más con mayor apertura, como el libro de Ruth y Jonás, y también varios profetas, como segundo Isaías, eh, bueno, otros profetas, también son más de la idea del universalismo. Es decir, o se hacen muy nacionalistas y toman medidas únicamente para salvar a su pueblo. También, ¿cómo entienden? Creo que el tema viene desde la elección. El tema de la elección es que Dios eligió el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que sí, Dios lo eligió. No sabemos por qué, pero sí sabemos que Dios eligió a ese pueblo para manifestarse, para hacerse presente, para que su hijo naciera dentro de ese pueblo. Entonces Dios escoge un pueblo y escogió del pueblo de Israel. Pero ¿para qué lo escogió? Para que nada más se salvara ese pueblo o para que por medio de ese pueblo se salvaran todas las naciones, ¿no? Entonces es como la mentalidad del pueblo. Al principio, Dios para el pueblo de Israel solamente era un Dios familiar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cada pueblo tenía su Dios, ellos tenían su Dios y cuando luchaban, pues veían a ver cuál Dios era más poderoso que los otros, ¿no?
Era un Dios familiar, era un Dios local, era un Dios de ellos nada más. Pero conforme va avanzando la revelación, se van dando cuenta que ese Dios, que es el Dios de ellos, también es el Dios creador. Y cuando pasan del Dios de ellos, el Dios local, el Dios familiar, a un Dios creador, pues entonces se dan cuenta que si es un Dios creador, se dan cuenta que no solamente los creó a ellos, sino que creó también a todas las naciones. Y entonces hay como dos extremos de interpretación. Los que son muy nacionalistas quieren nada más la salvación para ellos, se, se alzan el cuello porque son el pueblo elegido, pero piensan que la salvación únicamente es para ellos. Y en cambio los que tienen una visión más amplia también se dan cuenta que han sido elegidos por Dios como pueblo, pero se dan cuenta que esa elección es una misión y tiene una responsabilidad. Y la misión de ellos es que todo el pueblo, todas las naciones se salven a través de la revelación que viene por medio de ellos. O sea, que todos los pueblos se salven por medio de ellos. Y entonces ellos pues se dan cuenta que la salvación es para todas las naciones, todos los pueblos, no nada más para ellos. Sin embargo, aquí Esdras está pasando una cuestión coyuntural histórica pues muy difícil, ¿no? Que son poquitos los que están restaurando el pueblo de Israel, los que regresaron, y está en duda la identidad. Y entonces en esa duda de identidad encuentran un montón de matrimonios mixtos donde él identifica o ve el peligro de que se pierda el pueblo porque dejen su religión y se vayan a adorar otros dioses por las mujeres con las que se han casado. Ahora, el pueblo de Israel realmente nunca ha sido puro de naturaleza. Desde el pueblo de Israel no se puede hablar de una sangre pura, aunque muchos quieran hacerlo así. Realmente el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, salió mucha gente, salieron muchos esclavos, salieron mucha gente que ni eran del pueblo de Israel, pero dijeron, pues esta es nuestra oportunidad, y ahí salieron. Entonces, desde la salida de Egipto, yo creo que no había pureza en el pueblo de Israel, ya había mucha mezcla. Pues aquí el punto no es la pureza de sangre, sino más bien la pureza de religión. Siempre el riesgo, y tenían ciertas leyes, ciertas normas que no permitían mucho casarse con extranjeros, no tanto por la sangre, sino por el riesgo de que se perdiera la fe de esas familias, ¿no? Y acá pasa lo mismo, entonces toma una decisión radical Esdras y expulsan, hacen un censo, estudian a ver quiénes realmente son extranjeros, quiénes no, y unilateralmente hacen una lista de todas las personas que tienen que salir, especialmente mujeres, para que se pueda conservar la raza hasta cierto punto pura o la religión, para que se pueda conservar la religión y entonces pueda permanecer esta semilla de la cual va a brotar un pueblo grande, ¿no? Pero de este pueblo pequeño. Bueno, esa es la lógica de Esdras y eso es lo que van a hacer. A la luz del tiempo y de otra cultura y todo, pues nos parece una decisión muy radical. Sin embargo, eso es lo que Esdras ve que es necesario, ¿no? Y eso pues nos lleva a los matrimonios mixtos, ¿no? La pureza, si se casa un católico con una no católica o una católica con un no católico, pues también hay ese riesgo, ¿no? Como les decía, en la Iglesia Católica se permite, sí están permitidos, sí están normados los matrimonios mixtos, pero la condición siempre es que a los niños se les eduque en la fe cristiana, como para que continúe la fe en las siguientes generaciones y no se pierda ahí. Esa es como que la condición que pone la Iglesia Católica. Tenemos estos dos extremos, pero la verdad dura es que la separación de las familias fue una operación de emergencia para salvar al judaísmo de la asimilación total. Y el contrapunto, bueno, pues es que los libros como Ruth y Jonás de la misma época recuerdan la tensión bíblica entre la elección particular y la misión universal, ¿no? Entonces, bueno,
Hay como dos visiones del mismo hecho. Y hay un giro, ahora va a haber un cambio de eje, ya va a pasar del centro geográfico que es el templo, ahora va a ser el centro geográfico, va a ser la ley, ¿no? La ley es la que va a normar ahora la conducta de las personas. Y el escriba emerge como una figura central, prefigurando el judaísmo rabínico. Pilares de la restauración de Esdras, tenemos la identidad definida por la fidelidad a la ley, tenemos un liderazgo, un líder que es sacerdote y es escriba, tenemos la santidad, la separación del paganismo para proteger la semilla santa, esta semilla santa refiriéndose a esa semilla de la cual va a surgir un pueblo grande y numeroso. Y la dependencia de la mano de Dios sustituye al poder militar. No es que tengan un poder militar muy grande, pero su oración y su fe está puesta en el Señor. ¿Cuál es nuestra identidad el día de hoy? Tenemos esa misma triple actitud, o si podemos aplicar el método de Esdras de estudiar, practicar y enseñar en nuestra comunidad y a nivel personal. ¿Qué piensan ustedes de los matrimonios mixtos? ¿Cuáles son las alianzas o compromisos en el mundo que hoy diluyen nuestra identidad cristiana? Y si buscamos líderes que ejerzan poder o que enseñen con el ejemplo y la instrucción. La historia de Dios con su pueblo no termina en el fracaso, sino en la esperanza. Esdras preservó la identidad del pueblo en su momento más frágil, y gracias a esta cerca alrededor de la ley hubo un pueblo distinto y preparado para recibir al Mesías siglos más tarde. Vemos o no lo entendemos, pero todo esto fue parte del plan de salvación de Dios, a través del cual Dios se forjó un pueblo que pudo haber desaparecido, de milagro no desapareció y pudo permanecer. ¿Y permanecer para qué? Para que en medio de ese pueblo naciera su Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesús, en medio de este pueblo, y para que pudiéramos entender la pedagogía, el mensaje de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces todo esto es una preparación para la venida del Mesías. Muy bien. Hasta aquí comentarios, dudas, preguntas de este libro de Esdras. Creo que son los puntos importantes a resaltar. Ojalá que ya lo hayan leído, y si no lo han leído, pues ojalá que lo lean en estos días, tomando en cuenta estos temas, ¿no? Aquí nada más como que resaltamos los puntos más importantes para que puedan también entenderlo un poquito mejor al momento de su lectura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tuviste en una parte, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos.